Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar del modelado de un fenómeno físico por medio de métodos numéricos. Mi nombre es Benjamín y para empezar vamos a darles una pequeña introducción y conceptos que se requieren para entender el tema. Uno de ellos es un fenómeno físico. Estos son aquellos que sufren algún cuerpo, la materia o alguna sustancia, pero que no altera su composición y ocurren cuando se lleva a cabo un proceso o algún cambio. Este puede ser reversible y, sí, y no pierde sus características, propiedades ni modifica su naturaleza. Los fenómenos físicos tienen tres características relevantes. Una de ellas es precisamente que el cambio que experimenta el cuerpo, la materia o la sustancia puede ser reversible. El siguiente es que se puede observar al cambio. Y el tercero es que el cuerpo, la materia o la sustancia no cambia en su composición. Otro concepto es el de la teoría de las ecuaciones diferenciales. Esta es una de las ramas más amplias de la matemática y es también una de las que más se relaciona con las aplicaciones. Para entender algún fenómeno físico, necesitamos crear una idea y plasmarlo en algún modelo matemático para intentar entenderlo, donde el fenómeno toma el punto central y vamos a estudiar sus causas y cómo se va comportando con el tiempo. Con mucha frecuencia, la expresión matemática o ley que se emana de este estudio se conoce precisamente como una ecuación diferencial. Otro concepto que también tenemos que tener en cuenta es el de decaimiento o, conocido por su otro nombre, desintegración de protones. Este se lleva a cabo, o más bien está relacionado, con la física de partículas. Y es una forma teórica, eso quiere decir que no está comprobado, de desintegración de protones fuera del núcleo. Según esta teoría, el protón se desintegra en partículas subatómicas, usualmente en dos, llamadas pión neutro y un positrón. Como ya lo mencioné, la desintegración de protones o decaimiento no ha sido observada y por lo tanto no hay evidencia de que esto en realidad pase. En general podemos decir que un núcleo que se encuentra en un estado energéticamente inestable va a perder energía, ya sea a través de la emisión de partículas o de radiación electromagnética. Y este proceso continúa hasta que se llega a un núcleo final, que es precisamente el decaimiento teórico. Otro concepto, o más bien otro método que tenemos que tener en cuenta para esta exposición es el método de Euler-Gauss o el método de Euler mejorado. Esta es una modificación del método original de Euler para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que tienen que tener condiciones iniciales. La solución que ofrece este método es una tabla de la función solución con valores de y correspondientes a valores específicos de x. Es por eso que uno de los requisitos para este método es especificar el intervalo precisamente de x. Se requiere además de ese intervalo la ecuación diferencial por lógica y una condición inicial. Es decir, debemos de conocer el valor de y en algún punto conocido de x0. El método consiste en usar la ecuación de Euler como una ecuación predictoria y usar este resultado en la ecuación correctora de Euler-Gauss. Otro concepto importante son los métodos de Taylor. Y estos provienen de la aproximación a la función y de t a través de la serie de Taylor. Tenemos, por ejemplo, el problema de valor inicial, donde y' de t es igual a f de t, y de t. Y la condición de que y de t0 es igual a k. Se encuentra una aproximación de orden n a yt a través de la serie de Taylor. Hay que tener en cuenta que ese valor de h es igual a t de i más 1 menos ti. Tomamos en cuenta que el desarrollo de y' ti es igual a f de ti, yti.
Y así sucesivamente. De aquí que la iteración del método de Taylor de orden K para aproximar nuestra ecuación diferencial esté dada por términos en Y que dependen de T y que además se acompañan de H, que también va cambiando en el tiempo. Mi nombre es Arely Castillo y yo les voy a hablar del planteamiento del problema. Bueno, el isótopo de plomo 209, como ya lo dijo mi compañero, es un isótopo radioactivo y tiene un proceso de desintegración o decaimiento. Este tiene una velocidad proporcional a la cantidad presente en cualquier momento y un periodo medio de vida de 3.3 horas. Su constante de proporción es de menos 0.21. Y bueno, en un tiempo T, un tiempo inicial T, se tiene 1 gramo de plomo. El problema nos indica, bueno, necesitamos buscar qué porcentaje de desintegración tendrá cuando hayan pasado 10 horas. Para plantear este problema usamos la ecuación diferencial de crecimiento o decrecimiento, que está dada por la diferencial de P respecto al tiempo, igual a la constante de proporcionalidad por la variable P. Esto se puede escribir como la derivada de P igual a K por P, donde K, ya dije, es la constante de proporcionalidad, P viene siendo la variable dependiente Y la diferencial de T, en este caso T es la variable independiente, X. Sustituyendo los valores que nos da el problema, la ecuación va a quedar como la diferencial de Y igual a menos 0.1 por Y. Para este ejemplo, vamos a usar un intervalo de T que va de 0 horas hasta 10 horas. Bueno, yo les voy a exponer primero el método de Euler-Gauss y voy a compartir un Excel donde resolví el problema. Bueno, aquí en la pantalla podemos notar primero los valores para X0 o Y0 en cuestión de Y, el subíndice que va a ser de 0 a 10. Acá tenemos la constante de proporcionalidad, que es de menos 0.21, y el espaciamiento, muy importante, porque vamos a ir de 1 hora en 1 hora. Entonces H viene siendo 1. Vamos a usar las fórmulas que expuso mi compañero al principio. Primero es la fórmula de predicción, que nos dice que la YI más 1 de predicción va a ser igual a la YI más el espaciamiento por la función en XI y YI. Esta función está dada por la casilla H5. Y bueno, para empezar no tenemos ninguna ninguna función de predicción, porque tenemos un valor inicial de 1 que ya está concretado, ya está calificado. Entonces, lo primero que se saca, bueno, a partir de vamos a proponer, a elaborar otra función de predicción, que en este caso va para X1 y Y1. Este es el valor que nos arroja y es multiplicando la constante de proporción por el valor de predicción. Este valor de predicción se va a tomar a partir de el valor inicial, o sea, Y corregido, por la función de ese valor inicial, y eso por el espaciamiento. Y bueno, de esta forma vamos a sacar también finalmente la Y corregida. Y de igual forma, esta se va a sacar con la Y inicial, que va a sumarse al el espaciamiento,
este se divide entre 2, como dice la fórmula, se va a multiplicar por la función dada por la y inicial y la x inicial, y también se se suma a la fórmula de la y que se predijo con la x en el subíndice 1. Y bueno, iterando estas fórmulas hasta el término de 10 horas, obtenemos un resultado de 0.1246. Esto nos arroja un resultado de 87.53%, que es lo que tengo acá. Este es el porcentaje por este método que se obtiene al pasar 10 horas en el decaimiento. Después mi compañera les va a presentar el método de Taylor. ¡Rápido, Fernando! Mi nombre es Jessica Hernández y yo les voy a hablar sobre el método del polinomio de Taylor, donde tenemos una función y de x igualada a un polinomio de Taylor de grado n, que viene siendo igualado a la función y valuada en x subíndice 0, más la derivada de la función valuada en x subíndice 0 multiplicada por x menos x subíndice 0, más la segunda derivada valuada en x subíndice 0 dividida entre 2 factorial multiplicada por x menos x subíndice 0 al cuadrado, y eso se hace sucesivamente hasta y a la n valuada en x subíndice 0 dividida entre n factorial multiplicada por x menos x subíndice 0 a la n. Y como ya tenemos en el ejemplo, y mi compañera ya lo explicó, nosotros tenemos la ecuación donde tenemos y' igualada a menos 0.21y, en donde nos dan la condición inicial de y evaluada en 0 igual a 1, de donde podemos obtener que x0 es igual a 0 y y evaluada en x subíndice 0 es igual a 1. Esta diferencial de y con respecto de x, que sería igual a menos 0.21y, tenemos que la variable dependiente es y la variable independiente es x, como ya dijo mi compañera, y comenzamos a obtener los valores para colocarlos en el polinomio. Y para la primera derivada lo único que hacemos es sustituir x0 en la derivada, donde podemos obtener el primer valor igualado a menos 0.21, y de ahí continuamos sacando las demás derivadas, teniendo la y bi'prima valuada en x subíndice 0 igual a la diferencial de y' con respecto de x, donde la evaluamos en x, la segunda derivada sería igual a menos 0.21 y' valuada en x subíndice 0. Como podemos ver en las siguientes derivadas, obtenemos el mismo vales menos 0.21 multiplicada por la derivada la n menos 1. Entonces, de ahí obtenemos que cada derivada va a ser igual a menos 0.21 a la y elevada a la n menos 1.
y de ahí obtenemos todos los valores y armamos el polinomio, donde en este caso es un polinomio de Taylor de grado 5, donde tenemos que la función evaluada en x subíndice 0 sería igual a 1 y le sumamos y' evaluada en x subíndice 0 multiplicada por x menos x0, donde tenemos que x0 es igual a 0 y nuestra función derivada va a ser igual a 0.0441 y al colocarla en el polinomio sería dividida entre 2 por x cuadrada. Después la tercera derivada, donde nos da menos 0.09261 entre 6 multiplicada por x al cubo hasta menos 0.00040 entre 120 por x a la 5. Ya teniendo el polinomio formado, podemos comenzar a evaluar en el intervalo que ya nos dieron de 0 menor igual que x, menor igual que 10, donde comenzamos teniendo y de 0 igual a 1 hasta y de 10 igual a 0.13, 14, 95, 75. Y eso sería todo del polinomio de Taylor. Yo soy Jessica y les voy a explicar el método analítico. Este método lo vamos a resolver mediante ecuaciones diferenciales y el modelo que vamos a utilizar es el modelo que describe una población. ¿Por qué vamos a utilizar este? Porque vamos a considerar que nuestro elemento es una población de átomos y en este tiene una tasa de mortalidad constante y hay 0 nacimientos, ya que los átomos se van desintegrando y es decir, van muriendo. Aquí tenemos que la K es la constante de proporcionalidad y P va a ser la cantidad de isótopo en el plomo. Y como sabemos, de acuerdo al modelo de la población, sabemos que K es igual a N menos M. N son los nacimientos y M son las muertes. Sabemos que nacimientos va a ser 0, así que por lo tanto nos queda K es igual a menos M. Ahora vamos a sustituir en nuestro modelo que estamos utilizando y nos queda diferencial de P con respecto al tiempo, que es igual a menos M por P. Y vamos a hacer un cambio de variable, ya que para los átomos acostumbramos a decir que M es igual a la masa del elemento radioactivo. Y como ya tenemos M, que es nuestra constante de proporcionalidad, la dejaremos como menos K. Ahora vamos a resolver mediante el método de separación de variables. Vamos a separar las M de un lado y la T del otro lado. Nos va a quedar de la siguiente manera. Diferencial de M sobre M, que es igual a menos K por la diferencial de T. Vamos a integrar de ambos lados y obtenemos que es el logaritmo natural de M, que es igual a menos K por T más la constante de integración. Ahora lo que queremos es despejar la M. Para eso vamos a sacar exponencial a ambos lados de la ecuación y obtenemos que M es igual a una constante que multiplica a E a la menos KT. Ahora, para saber el valor de la constante, vamos a utilizar unas condiciones iniciales que sabemos que no ha transcurrido ningún tiempo, vamos a tener la masa inicial. Es decir, que vamos a evaluar la ecuación en el tiempo 0. Y al evaluar en el tiempo 0, sabemos que menos K por 0, 1, y nos queda que la masa inicial va a ser igual a la constante. Así que ahora vamos a sacar lo que es la constante de proporcionalidad y para eso nos vamos a basar en la condición que nos dieron en el problema, en el que dice que el elemento se desintegra a la mitad en un tiempo de 3.3 horas, así que vamos a evaluar en ese tiempo y sabemos que la masa inicial
por E a la menos K por 3.3 tiene que ser igual a la mitad de la masa inicial. Así que por eso vamos a igualar a 1/2 por la masa inicial. Ahora vamos a simplificar lo que es la masa inicial y tenemos E a la menos K por 3.3 que es igual a 1/2. Vamos a despejar lo que es la K, así que le vamos a sacar el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Simplificamos el logaritmo natural en la exponencial y nos queda que es igual a logaritmo natural de 1/2, que utilizando leyes de los logaritmos sabemos que es igual al logaritmo natural de 1 menos 1, sabemos que es 0, así que despejando ya la K, nos queda que es menos K es igual a menos logaritmo natural de 2 sobre 3.3. Como de ambos lados son negativos, nos va a quedar una constante positiva que va a ser igual a 0.21. Después ya tenemos lo que es nuestra ecuación final y sabemos que m con respecto del tiempo es igual a la masa inicial de e a la menos 0.21, que fue nuestra constante de proporcionalidad, por el tiempo. Ahora, resolviendo el problema, sabemos que queremos saber cuánta masa es la que nos queda del elemento cuando ha transcurrido 10 horas. Así que evaluamos en 10 y aquí sabemos que tenemos 1 gramo del elemento, así que ya sustituimos lo que es la masa inicial y el tiempo y nos queda que tenemos 0.1225 gramos de elemento. Bien, mi nombre es Manuel Pineda. Yo les voy a hablar de la interpretación de resultados. ¿A qué nos referimos a esto? Vamos a ver qué método nos funciona más para la aproximación exacta en la resolución de la ecuación diferencial por el método de separación de variables, como lo acaba de explicar mi compañera. Como hemos notado, y algo muy interesante en este método, es que para nosotros el método de Euler-Gauss o el Euler mejorado, nos sirve de mayor que el polinomio de Taylor, ya que no tenemos una aproximación más exacta que en el polinomio de Taylor. Nosotros, al evaluar la ecuación diferencial de forma analítica de 0 hasta 10, obtenemos los valores que están más acercados al polinomio de Euler. Así es como el método de Euler, que es 0.81205, tenemos la aproximación exacta de 0.8110 58,425. Bien, en la otra, nosotros lo único que nos debemos enfocar es en la evaluación final, que en este caso para nosotros es la x0 igual a 10, o la función valuada en 10, que tenemos un resultado de 0.124,688. Y nosotros en la solución exacta de la ecuación diferencial tenemos 122,45,643, que es una aproximación exacta. Y estoy sacando el error absoluto que tenemos entre el método de Euler y la solución exacta de la ecuación diferencial, tenemos un 0.22% de error. Y mientras tanto que en el polinomio de Taylor, valuado en x0 igual a 10, tenemos un error de 0.90. Esto nos dice que para este tipo de problemas de fenómenos físicos, el método mejorado de Euler nos sirve